Hola, mi nombre es Valeria Odetti y dirigí en el año 2021 y 2022 la investigación La gestión institucional del currículum híbrido, un estudio de caso en educación media en Uruguay. Lo que buscamos con este trabajo, realizado por Flaxo Uruguay y la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires de Argentina, fue sistematizar las decisiones de gestión que se habían tomado en el periodo pandémico, en el 2020 y mitad del 2021, en las escuelas medias en Uruguay. Los objetivos que teníamos específicamente tenían que ver primero con indagar aquellos aspectos sobre los que fue necesario tomar decisiones. Luego, sistematizar las orientaciones en la organización de contenidos curriculares, analizar las estrategias de sostenimiento del vínculo pedagógico y, por último, compilar las decisiones didácticas que se habían llevado adelante en ese periodo. Metodológicamente, el trabajo fue realizado en una metodología mixta con una fase de encuesta y una fase de entrevista en profundidad a autoridades y docentes de 7 institutos, de 7 liceos de Uruguay, de distintas regiones. El principal escollo con que nos encontramos primero en la búsqueda de antecedentes o de estado del arte y luego en las entrevistas y en las encuestas es la dificultad para definir lo híbrido. Tanto en la literatura como en el campo lo que encontramos eran diversas formas de llamar a ese periodo en el que de golpe las instituciones se cerraron y hubo que construir otra cosa, o en el otro periodo en el que comenzaron a volver en esas estrategias de burbujas, de segmentación de grupos y demás. El primer posicionamiento entonces nuestro fue definir lo híbrido. Lo híbrido no solamente como una articulación de espacios presenciales y virtuales, sincrónicos y asincrónicos, sino como una estrategia didáctica que engloba esos 4 espacios y tiempos posibles. Los principales productos que llevamos adelante y que están disponibles en la página web del proyecto, además del informe, que es un informe extenso que da cuenta de todas las fases de la investigación y de todos los datos obtenidos, tiene que ver con el diseño de 2 instrumentos que nos parecen muy valiosos. El primero es un mapa que grafica los componentes centrales que se tomaron en la gestión del currículum híbrido en ese periodo de tiempo. Es un mapa centrado en la gestión institucional. Y el otro es otro mapa que define los componentes didácticos, es decir, centrado en las decisiones que tuvieron que tomarse al interior de las aulas, algunas de las conclusiones que encontramos que nos parecen relevantes. La primera es que la dificultad mayor tuvo que ver con la comunicación. O sea, la decisión mayor que tuvieron que tomar quienes dirigen las instituciones fue cómo nos íbamos a comunicar cuando la escuela no estaba funcionando. Eso implicó la comunicación entre los equipos de gestión con los docentes, los equipos de gestión con las familias, con los estudiantes, etc. El segundo punto fue que tuvieron que tomar decisiones sobre cuáles iban a ser las herramientas que se iban a emplear en ese periodo. Nosotros le llamamos en el informe a esa parte es dónde está la escuela cuando no está la escuela. Es decir, con el edificio cerrado, en qué herramientas digitales se iba a encontrar la escuela. Eso implicó el uso de la plataforma CREA, por ejemplo, digamos, uno de los aspectos centrales que evidenciamos en Uruguay fue que al tener tanto desarrollo previo a la pandemia de insumos tecnológicos y de plataformas y de contenidos, bueno, fue fácil identificar cuáles eran los lugares donde la escuela iba a estar. También que fue necesario reorganizar la rutina escolar. Si la rutina escolar está determinada por el horario de entrada y salida de la escuela y por los bloques en los que se divide, perdón, del liceo, y los bloques en los que se divide esa rutina, bueno, hubo que pensar otras estrategias de reorganización. También hubo que acompañar a los docentes, y ahí fue clave las estrategias de Ceibal, las estrategias de algunas supervisiones y las propias estrategias de las instituciones. También se privilegió el seguimiento de los estudiantes por sobre la enseñanza de los contenidos. Esto fue clave, había que sostener el vínculo pedagógico. Y entonces se implementaron estrategias de, en general, seguimiento general, sí, de comunicación, como decía antes, pero también de atención focalizadas a casos particulares o de acompañamiento de situaciones de duelo o situaciones de problemas de salud mental. Yendo a la dimensión más didáctica, respecto de la producción de contenidos,
vimos que había por lo menos dos estrategias. Se aprovecharon muchísimo los elementos existentes en la web, existentes en las distintas plataformas que Uruguay tiene, pero también hubo docentes que se animaron por primera vez a producir sus propios materiales. Las metodologías didácticas, o sea, lo que se hacía en la escuela o lo que se hacía en las propuestas, quedó librado a lo que cada docente decidía. Y ahí, bueno, hubo docentes que también se animaron a hacer cosas más creativas y docentes más tradicionales. Finalmente, respecto de la evaluación, la verdad es que no fue un foco de atención, se mantuvieron en general evaluaciones tradicionales con abundancia de múltiple choice, pero sí hubo un problema que apareció por primera vez en la dimensión de la evaluación que tuvo que ver con la verificación de la identidad de los y las estudiantes. Y eso se fue, digamos, como preocupación. No es que se pudo resolver, pero apareció la preocupación por cómo sabemos que esta evaluación la está haciendo tal o cual estudiante. Nosotros creemos que este trabajo, que ya está finalizado, contribuye a pensar nuevas modalidades de enseñanza. Si bien la pandemia, digamos, y esto se relató en todos los casos de las entrevistas que hicimos, demostró el valor de la educación presencial, también demostró que había una serie de estrategias que se podían implementar. Entonces creemos que esta sistematización ofrece a Ceibal y al sistema educativo uruguayo bueno, estrategias para pensar si queremos tomar este camino, bueno, ¿por dónde tendríamos que ir? También muestra las falencias de eso, es decir, evidentemente fue algo que se hizo de forma improvisada, como se hizo en todo el mundo, y entonces se mostraron algunas falencias. Bueno, pero haberlas sistematizado también nos permite pensar en cuáles son los aspectos sobre los que debiéramos enfatizar, planificar y tomar decisiones si es que quisiéramos hacer algo así. La proyección eh, yo creo que hay una proyección interesante ahí que es pensar primero la dimensión estudiantil, que nosotros no la tomamos, qué les pasó a los y a las estudiantes, qué aprendieron y qué no. Es difícil pensarlo ahora porque ya no podemos ir a esos estudiantes, ¿no? Que ya están en otro momento de su vida, pero digo, si hubiera posibilidades en algún momento o si se pensara en la implementación de un piloto con estas modalidades, bueno, estaría bien registrar qué les pasó a los estudiantes y también estaría bien registrar las propuestas en sí mismas, qué cosas efectivamente se llevaron adelante, como una continuidad de este trabajo. Para terminar, quiero rescatar el valor de fondos como estos que apoyan el trabajo de los investigadores, agradecer a Fundación Ceibal y a ANI. Es la segunda vez que tengo la posibilidad de participar de proyectos de investigación financiados por ellos y creo que dan evidencia que permiten a los sistemas educativos, a la política pública, tomar mejores decisiones en la implementación de propuestas novedosas en un momento en que el mundo es tan incierto. Muchas gracias.